En el Perú de 1990 no se podía generar empleo. Bastante, pero todavía falta mucho por hacer. Amado por muchos, como odiado por otros, Alberto Fujimori es uno de los expresidentes más recordados en Perú hasta en la actualidad. Existen personas que conocen algo sobre su historia y otras que no. Es precisamente por ello que en este video hablaremos sobre toda la historia de este personaje, desde su etapa de estudios, linaje, actos que realizó y cómo llegó a ser juzgado en Perú por unos delitos de corrupción y contra los derechos humanos. Perú, levántate ahora y confía. Mi propuesta es honradez, tecnología y trabajo. Más honestos tenemos que ser, solo así se tendrá un mañana. Alberto Fujimori tuvo como padres a Naoichi Fujimori y Mutsue Inomoto, campesinos de extracción pobre. Estos emigraron desde la prefectura japonesa de Kumamoto en el año 1934, como una pareja de recién casados. Su padre, Naoichi, ya llevaba años afincado en el Perú, donde se había ganado la vida como jornalero recolector del algodón, antes de abrir un humilde negocio de sastre en Huacho, ciudad costera al norte de Lima. El matrimonio fijó su residencia en la capital del país. El pequeño Alberto nació 4 años después, en un momento desfavorable, es decir, particularmente adverso para la familia, ya que los padres habían visto arruinarse la sastrería y a continuación los cultivos de algodón, que tenía arrendados en el distrito limeño de Miraflores. Por su parte, el padre probó fortuna con la reparación de neumáticos de vehículos, negocio que le fue razonablemente bien, hasta que el estallido de la Segunda Guerra Mundial disparó los sentimientos xenófobos de los peruanos autóctonos contra la comunidad de origen japonés, y el gobierno proestadounidense de Manuel Prado Ugarteche confiscó las propiedades económicas de esta última. En medio de todos esos acontecimientos, la historia nos ha demostrado que incluso a pesar de la etapa de la historia en que nos encontremos, la xenofobia es algo que siempre existió por parte de algunas personas en nuestro país. Alberto Fujimori fue el segundo de los 5 hijos de los Fujimori, siendo la primogénita o primera Juana y los más jóvenes Pedro, Rosa y Santiago. Realizó los estudios primarios en el Colegio Nuestra Señora de la Merced, y en la Escuela Pública La Rectora, y los secundarios en la Gran Unidad Escolar Alfonso Ugarte. Los padres, aprovechando la posibilidad legal, le registraron como ciudadano japonés en el consulado nipón, lo que proporcionó al niño la doble nacionalidad, peruana y japonesa. Alberto desde pequeño fue educado en los valores de laboriosidad. Fujimori ingresó en 1957 en la Universidad Nacional Agraria La Molina, en el departamento de Lima, y en 1961 se graduó con el título de ingeniero agrónomo, como el número 1 de su promoción. En 1962 empezó a dar clases de matemáticas en la recién creada Facultad de Ciencias, especialidad que junto con la física estudió en Francia en 1964, en un curso de posgrado impartido por la Universidad de Estrasburgo. Gracias a su capacidad, pudo ser becado por la Fundación Ford. En 1969 cursó otro posgrado de matemáticas en la Universidad de Wisconsin en Milwaukee, Estados Unidos, donde recibió el título de máster en ciencias, tras lo cual reanudó sus actividades docentes en el Perú. Pasados unos años, en julio de 1974 contrajo matrimonio con Susana Higuchi Miyagawa, otra peruana con ascendiente japonés y titulada en ingeniería también, con la que quizás para desconocimientos de muchos, tendría 4 hijos. Ellos fueron Keiko Sofía, Hiro Alberto, Sachi Marcela y Kenji Gerardo. En 1984, al cabo de más de 2 décadas produciendo méritos científicos y académicos, Fujimori fue nombrado rector de la Universidad Nacional Agraria La Molina, y de paso decano de la Facultad de Ciencias. En 1987 se convirtió en presidente de la Asamblea Nacional de Rectores. Ese mismo año recibió sendos doctorados honoris causa por la Universidad Agrícola de Gembloux, Bélgica, y la limeña Universidad de San Martín de Porres. Las mismas inquietudes sobre la situación del agro y la universidad peruanos que le llevaron a dirigir durante año y medio, entre 1987 y 1989,
el programa de la televisión pública Concertando, le acercaron a los círculos políticos de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA, o Partido Aprista Peruano, histórica formación de orientación socialdemócrata, que entonces dirigía el gobierno nacional con el presidente Alan García Pérez. Fujimori comenzó a preparar su propia fuerza política en 1988, apoyándose en un grupo de colaboradores universitarios y hombres de negocios, Cambio 90, que registró oficialmente el 5 de octubre de 1989, una vez liberado de sus responsabilidades regidoras académicas, como un movimiento cívico independiente y sin una ideología definida. En su estatuto, el partido se presentaba como una fuerza democrática y nacionalista, que se sustenta básicamente en los adelantos tecnológicos, para lograr el desarrollo nacional trazado en el ideario. Su partido político Cambio 90 ofrecía una composición social heterogénea, con representantes de la pequeña y mediana empresa, las profesiones liberales y las iglesias evangélicas. Más aún, Fujimori, derrochando autoconfianza e ilusión, se inscribió para competir en las elecciones presidenciales de 1990, de las que debía salir el sucesor de García, quien agotaba su mandato con la credibilidad hundida por el desastroso balance de sus 5 años de gobierno. El ingeniero se subió al escenario político con un perfil pragmático, es decir, era más de ejecutar las cosas que palabreríos y tecnocrático. Una forma de gobierno en el que los cargos públicos no son desempeñados por políticos, sino por especialistas en sectores productivos o de conocimiento. Un hombre de números y planes solventes al que no le interesaban lo más mínimo el estéril debate de ideologías y el politiqueo tradicional. Para muchos, fue un candidato marginal y anecdótico al comienzo de la campaña. Fujimori, con su lema de honestidad, tecnología y trabajo, sus mensajes sobre la necesidad de moralizar las instituciones democráticas, y de ofrecer una alternativa a los políticos y partidos tradicionales, y sus promesas imprecisas de prosperidad y seguridad a espuertas, apenas despertó el interés de los medios de comunicación, que le consideraron un aventurero sin más argumentos que la capacidad persuasiva de sus acentos populistas. Él aceptó gustosamente y explotó el apelativo de El Chino, bien diferenciado, por tanto, del Blanquito Pituco, como despectivamente era tildado, Mario Vargas Llosa, candidato del centroderechista Frente Democrático, nucleado en torno a la Acción Popular y el Partido Popular Cristiano, y al que apoyaban unánimemente las élites económicas, es decir, las grandes empresas que dominaban mayoritariamente el mercado peruano, y empresariales por su plataforma reformista neoliberal. Otro lema de Cambio 90 apelaba o hacía referencia directamente a esta suerte, de complicidad mestiza y social, un presidente como tú, de tal manera que muchos de los mestizos empatizaban, más con él que con el presidente que representaba a los ricos. Fujimori parecía no contar para una lista electoral cuyo máximo favorito era el célebre literato, y candidato al premio Nobel. Nosotros podemos vivir mejor. El Perú tendrá la luz de un nuevo amanecer. Fujimori, presidente debe ser. Marca el 90, el símbolo del cambio. Sin embargo, a escasas jornadas de la primera vuelta electoral, el 8 de abril, el Chino ascendió meteóricamente en las encuestas, y el día de los comicios dio la campanada al adjudicarse el 29,1% de los sufragios, y ganar el paso a la segunda vuelta, la cual acaso forzó. El sonriente postulante de Cambio 90 no solo le pisaba los talones, con solo 3 puntos menos, a Vargas Llosa, sino que dejó en la estacada al aspirante del oficialismo aprista, Luis Alva Castro, quien había sido primer ministro, y a otros políticos curtidos como Henry Piz García, de la Izquierda Unida, y el exalcalde limeño Alfonso Barrantes Lingán, de la Izquierda Socialista. Finalmente, el tsunami Fujimori, en expresión de un alias electoral, barrió en la segunda vuelta del 10 de junio con un sorprendente 62,5% de los votos, excluyendo las papeletas inválidas, que rozaron el 10%, a un Vargas Llosa contra el que se movilizaron los apristas y la izquierda en bloque, y que solo recabó el 37,5% de los sufragios. Muchos lo catalogaron que tenía una inopinada victoria electoral, de un hombre surgido del virtual anonimato poco antes de los comicios, carente de cualquier experiencia política, sin un soporte partidista digno de llamarse tal, y con escasos medios para financiar su campaña proselitista, es decir, un completo forastero que irrumpía desde cero. Fue interpretada como un voto de censura sin precedentes a la clase política. Muchos no estaban de acuerdo a que éste ganara las elecciones por su venalidad,
o la manera en la que se vendía en los medios de comunicación e incompetencia, y despertó el interés de políticos de todo el mundo. Los 4,5 millones de votos idos a Fujimori procedían del electorado pobre, indígena y mestizo que se ilusionó con la expectativa de soluciones poco menos que milagrosas, pero también de las clases urbanas medias y medias bajas, cansados con el anterior gobierno del APRA por parte de Alan García, e incluso de minorías no asalariadas por cuenta ajena con un estatus más pudiente. El presidente electo preparó un consejo de ministros dominado por profesionales. Chino, Chino, Chino.